Entonces, bueno, vamos a ver genética mendeliana, los grupos sanguíneos que también se heredan, algunas mutaciones que se pueden producir en el proceso de la herencia y árboles genealógicos. ¿Listo? Anteriormente vimos mitosis, meiosis y algunos ciclos reproductivos en algunos organismos, pero también nos quedó como pendiente reproducción en plantas, animales y en el ser humano, ¿sí? Entonces, a continuación, pues vamos a ver algo concerniente a lo que está pendiente. En el caso, por ejemplo, de las competencias, pues la idea es que seamos capaces de identificar los experimentos que realizó Mendel con los cuales demostró la genética de la herencia y de pronto también algo un poco más avanzado es solucionar ejercicios con problemas genéticos aplicando las leyes de Mendel y analizando proporciones fenotípicas y genotípicas. Esto teniendo en cuenta pues las proporciones en que un gen se encuentra dentro de un organismo y se expresa o no se expresa. Como criterios de evaluación, bueno, el estudiante puede exponer detalladamente las causas de la variabilidad entre organismos de una misma familia y que demuestre con probabilidades mediante cuadros de Punnett. Entonces, esas probabilidades en genética se demuestran en unos porcentajes de acuerdo a unos cuadros que vamos a aprender a desarrollar y de acuerdo también al número de características que se vayan a evaluar. También, asimismo, se valorará la responsabilidad y la autonomía en el trabajo por las plataformas virtuales, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta que ya terminamos un periodo académico, pues ya se asume que ustedes pueden ser, tienen buen manejo de la plataforma, entonces pueden ser autónomos en su responsabilidad. Eso por un lado. Por otro lado, vamos a ver acá una presentación. Buenos días. Bueno, Qué pena llegar tarde. no, tranquila. Entonces, bueno, tenemos acá una presentación. Oh, por Dios. Esto se pone un poco lento. Reproducción en plantas. Listo, entonces, esta de acá es la reproducción en plantas. Entonces, la idea es que habíamos visto algo de reproducción en otros organismos, ahora vamos a ver en lo que son las angiospermas y en las gimnospermas, recordando que gimnospermas se refiere a plantas que no desarrollan flores. ¿Listo? Entonces tenemos, por ejemplo, el ciclo de una conífera. Omitamos esta partecita que dice flores femeninas, ¿listo? Sencillamente son órganos reproductivos femeninos, órganos reproductivos masculinos, ¿listo? Entonces tenemos acá el árbol adulto que produce o que genera órganos reproductivos sexuales, estas que vienen siendo como tal las hojas, como una especie de acículas, y el órgano como tal, el cono femenino o la piña femenina, que sencillamente es una ramificación en forma de brácteas y que en su base, en esta base de acá, presenta unos sacos que contienen unas oósferas, ¿sí? En el caso de la piña o del cono masculino, entonces es la misma, una ramificación en forma de brácteas acá, que tiene en su interior unos sacos polínicos. ¿Listo? Esos sacos polínicos cuando maduran se rompen, se abren y desprenden unos granos de polen que deben caer en las oósferas, que son las que contienen o las que corresponden a los órganos femeninos. ¿Listo? Y el proceso de maduración, entonces ya vemos que esta que es como la escama o la bráctea como tal,
es a donde va a caer el grano de polen y en el momento que queda sujeto a esa escama, ¿cierto? Va a formar un tubo polínico. Ese tubo polínico permite que haya un ingreso de los núcleos espermáticos que están en el interior del saco del grano de polen y que ingrese a lo que es el óvulo como tal. Entonces, se forma en el momento que hay una fusión de núcleos espermáticos y de óvulos, se va a formar el cigoto. El cigoto va a estar, es un huevo o un cigoto fecundado. Y aquí vemos, por ejemplo, una de estas brácteas, aquí de estas mismas, con una semilla en la base. ¿Listo? Entonces, cada una de estas brácteas me va a formar una semilla a futuro en el momento que es fecundado y por condiciones ambientales favorables, en un buen sustrato, esta escama o bráctea va a formar una nueva plántula que a futuro va a ser un árbol y vuelve a ser el ciclo. ¿Listo? Bien. Profe, perdón, pero, o sea, no Sí, llegué tarde, pero, o sea, entré, pero se salió y tuve que volver a entrar. sí, dime. Perdón. Tranquila, Linda. Igual el proceso es bastante sencillo. Además, vamos a ver el de la flor, que ese es un poquito más complejo. Pero esto se bloquea un poco cuando estamos con Zoom. Bueno, va a tocar salir y volver a entrar. Bien, este PowerPoint no funciona bien cuando estamos trabajando el Zoom, pero bueno. Entonces, quedó ahí. Bueno, entonces esta de aquí, ya, que vienen siendo, nos va a tocar manejarlo así sin presentación porque esto no corre bien, se traba mucho. Entonces, bueno, cuando hablamos de las plantas con flores, nos referimos a las angiospermas. ¿Listo? La anterior, que era la reproducción de plantas sin flores, se refiere a gimnospermas. Estas son angiospermas. Entonces, angiospermas hay de dos tipos. Hay monocotiledone y hay dicotiledone. Cuando hablamos de un cotiledón, se refiere a la hoja, a la primera hoja que se forma a partir de la semilla. ¿Listo? Entonces, aquí tiene dos cotiledones, aquí hay un cotiledón. En el caso de las dicotiledóneas, entonces no sé si ustedes lo logran ver desde ahí, pero esto, que es el primer peciolo o lo que va a ser el futuro tallo de la planta, nos genera o nos permite la formación de una y dos hojitas. No sé si ustedes lo ven, por ejemplo, en el caso de esta que está aquí de frente, hay una ramificación, como una partición aquí. Lo que nos está mostrando es que de cada lado hay una hoja. ¿Listo? Esta de aquí también se alcanza a ver algo de eso. Si nosotros vemos en estas monocotiledóneas, sencillamente va emergiendo la hojita de forma enrolladita. Ella sale enrolladita en su mismo eje. En el caso de esta, va saliendo completo, va saliendo aquí el peciolo como tal, que es donde une lo que va a ser el tallo con la primera hoja, y van saliendo por pares de hojas. ¿Listo? Entonces, adicionalmente a eso, también las dicotiledóneas se pueden diferenciar porque son flores con 4 o 5 pétalos o múltiplos de 4 o 5. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si nosotros vemos esta de aquí, más que flor, es una inflorescencia. Cada uno de estos punticos moraditos es una flor. ¿Listo? Y en el caso de ellas, las flores tienen 3 pétalos o múltiplos de 3. ¿Listo? Ahora, si nos ponemos a ver, también hay otra condición que nos permite identificar que sea una monocotiledonia o una dicotiledonia. Para ese caso son las raíces adventicias. Cuando hablamos de raíces adventicias, se refiere a que son raíces que se forman en sitios donde no debiera haber una raíz adventicia. Por ejemplo, esta de acá. No sé si lo logran ver. Esta tiene allí unas raíces adventicias.
¿Sí lo ven? Se alcanza a ver como unas fibras blancas. Entonces tiene raíz adventicia aquí y tiene otra raíz adventicia acá. ¿Sí? Entonces, normalmente esto sería el tallo, pero a lo largo del tallo si ven que en los nudos se alcanzan a formar unas raíces. Entonces, si yo llegara a tomar esa parte de la planta y la cortara y la pusiera sobre un sustrato, sencillamente ella empieza a formar nuevamente un individuo independiente, por valga la redundancia. Y en el caso de las dicotiledóneas solamente tienen la raíz principal. Ella no va a formar raíces adventicias. Para ese caso están, por ejemplo, como ejemplo, los frijoles, árboles de frutas, rosas, margaritas. Y en el caso de las monocotiledóneas están las plantas como el arroz, el maíz, el banano, la caña, ¿cierto? Entonces, ese tipo de plantas. Esta de aquí ya es una planta, una flor, ¿cierto? En el caso de esta es la flor de la curuba. Entonces vamos a lograr reconocer ciertos órganos en ella. Entonces tenemos acá abajo primero el pedúnculo floral. Este sencillamente es como una especie de tallito que nos ayuda a unir o que mantiene la unión entre la flor con la rama del árbol o de la planta a la que pertenece. También hay este que es el receptáculo, que es la unión entre estas que son los sépalos y el órgano completo como tal. ¿Listo? Este de aquí, que es el ovario, cada uno de estos puntos rojos son un óvulo. Todo en su conjunto acá se agudiza y forma como una especie de fibra que se llama el estilo y que en su punta tiene el estigma. El estigma sencillamente es la parte donde se va a unir el polen para formar un tubo polínico y que pueda permitir la fecundación. ¿Listo? Entonces, en su parte superior tiene una sustancia mucilaginosa que en el momento en el que cae el grano de polen, ese grano de polen no se va a mover de allí. De la base del ovario salen estos que son el filamento de la antera y al final la antera como tal. La antera está compuesta por dos tecas, mírenlas acá, están separadas acá. En su interior cada teca contiene granos de polen. Y también hay pétalos, que son estructuras que no son pertenecientes al órgano ni reproductivo, ni masculino, ni femenino. Entonces yo tengo tres estructuras allí. Tengo el androceo, el gineceo y un pericanto. El pericanto se refiere a partes de la flor que no son, no pertenecen a estructuras reproductivas femeninas o masculinas. Entonces ese pericanto puede ser la corola, que son los pétalos, y el cáliz, que son los sépalos. ¿Mm? Y el gineceo, que es el conjunto de los pistilos. Entonces, el gineceo es la parte reproductiva femenina, entonces sería el ovario, óvulos, el estilo y el estigma. Y el androceo, que es la parte masculina de la flor, que sería el filamento de la antera, las tecas y la antera como tal, los granos de polen. ¿Listo? Bien, entonces para que lo recuerden y una forma en la que pues yo también lo aprendí fue pues la parte del androceo. Androceo, no sé si ustedes lo recuerdan o lo ven así. El androceo se parece al nombre de una persona, ¿cierto? Si Andrés es hombre, entonces el androceo es la parte masculina de la flor y el gineceo viene siendo la parte femenina. ¿Listo? Bien, entonces relaciónenlo así para que lo puedan memorizar un poquito mejor. Este ya es el ciclo de reproducción. Entonces, como les decía, este es el órgano reproductivo femenino. Estos que son los granos de polen que salen de la antera, entonces están en una fase haploide, recordémoslo, porque se van a fusionar. Entonces, en el momento que se fusionan, al interior del óvulo hay unos núcleos que se van a fusionar con el núcleo espermático, que es el que contiene el grano de polen, en el momento en el que el grano de polen
cae sobre este que viene siendo el estigma, se va a formar esto amarillo que se ve acá, que es el tubo polínico. Por ese tubo polínico va a bajar un núcleo espermático y va a ingresar a este que es el óvulo. Se va a formar con un núcleo del óvulo para formar el cigoto. Ese cigoto que va a ser que es un futuro embrión, o que va a ser un futuro embrión, se encuentra en una parte de la semilla, no es toda la semilla, solo es una parte. Y los otros núcleos se van a fusionar para formar el endosperma. El endosperma es el alimento del embrión. Va a ser el alimento durante el proceso que tarde la germinación de ese embrión para que pueda desarrollar raíces, hojas, tallo. Entonces, en ese momento va a utilizar estos recursos. Y esta que es la testa sencillamente es una cubierta dura que hace que la planta como tal esté protegida, la semilla como tal más bien, esté protegida de medios ambientales desfavorables. Entonces, si hay una sequía muy prolongada, entonces no se va a dañar mi semilla porque tiene una testa. Y entonces esta de aquí viene siendo, este solo es un pedacito, recordemos que este es un óvulo, pero a lo largo de este ovario hay más óvulos, entonces yo voy a tener un fruto con muchas semillas en su interior. ¿Listo? Mírenlo acá. Yo tengo aquí que este núcleo espermático se fusionó con un óvulo, pero yo tengo acá 4 de un lado y 4 del otro lado, entonces yo voy a tener acá mis 8 semillas que van a permitir el proceso de germinación de una planta y va a formar nuevamente el ciclo completo. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Profe, ¿tú eso lo subes a la plataforma? Sí, yo les subo todavía no está, pero ya en este momento termino la clase y le subo el documento a la plataforma. Recordemos que también hay otro tipo de reproducción, ¿cierto? Nosotros como organismos Homo sapiens sapiens, que a veces no pensamos mucho, buscamos una reproducción un poquito más rápida, ¿cierto? Entonces hay una reproducción que se llama reproducción vegetativa. Esa es una reproducción asexual. Entonces, sencillamente se refiere a tomar una parte de la planta y hacer que ese proceso de desarrollo empiece otra vez. No a partir de la semilla completa, sino a partir de esa parte que nosotros le quitamos a la planta. Entonces, por ejemplo, tenemos tubérculos, bulbos, rizoma, estolones y esquejes. En el caso de los tubérculos, que son modificaciones del tallo subterráneo, entonces sencillamente podemos tomar una parte de un tubérculo de estos y hacerlo crecer en un medio adecuado, ¿no? En un sustrato con tierra, con humedad, con condiciones óptimas para su crecimiento, nos va a formar nuevamente otra plántula, otro individuo independiente. En el caso de los bulbos, que son hojas modificadas, en el caso de ellos, si yo tengo, por ejemplo, en el caso de las cebollas, a veces se rajan las cebollas, ¿cierto? En el proceso de cosecha de las cebollas, no sé si de pronto alguno ha tenido la oportunidad, en algún proceso se recoge lo que queda y se puede volver a sembrar. Y ello vuelve a formar nuevamente un bulbo independiente. ¿Listo? Entonces, si yo llego a partir esta cebolla y a sembrar una diferente en cada maceta, pues yo voy a ver el desarrollo de ese bulbo. ¿Listo? También hay tallos subterráneos que son los rizomas. ¿Listo? Entonces, este tallo subterráneo sencillamente en el caso, por ejemplo, de los lirios, ¿cierto? Ellos van formando un tallito que en el momento en el que busquen la luz van a desarrollar otro individuo. ¿Listo? No totalmente independiente porque ellos vienen conectados por el rizoma, por el tallo subterráneo, van a venir conectados nuevamente, pero sí van a tener una posible formación de una estructura reproductiva sexual. En el caso de los tallos superficiales, por ejemplo, están el estolón. Entonces, por ejemplo, en el caso de esta, que es un esquema de una fresa, entonces, si llega a caer el tallo de la fresa,
en el momento que tiene contacto con el suelo, va a empezar a formar raicillas y esto va a echar a germinar o a formar hojas y fruto también. En el caso de los esquejes son partes de plantas. Entonces yo puedo tomar una parte de una hoja de una planta y hacer que germine, o tomar una parte de un tallo, o tomar una parte de una raíz. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en el caso de tomaron un fragmento de un tallo y lo hicieron germinar, para el caso del árbol de uva. Entonces, esto es un poquito más específico. Entonces, acá yo veo aquí que segmentan o separan a esta rama de algún árbol, ¿cierto? Y forman, a esto se le llaman estacas. Cuando son de tallos se llaman estacas. Lo impregnan acá de una sustancia hormonal que induce al crecimiento y formación de raíces, y luego lo siembran sobre un suelo que esté en condiciones óptimas para su crecimiento. También está el acodo. Esa es otra forma de reproducción vegetativa. Está el acodo aéreo y el acodo terrestre, creo que es no sé si lo llaman así. Entonces el acodo aéreo sencillamente es ir al árbol y hacerle una lesión al árbol con un elemento cortante. Entonces le hago una lesión al árbol y lo impregno de una sustancia que le permita la formación de raíces, y lo encierro con un plástico que contenga tierra, que contenga suelo. Ya después de unas semanas yo voy a empezar a ver la formación de raíces en Para el acodo sencillamente es tomar del árbol una parte de su rama y que haga contacto con el suelo y cubrirla con un poco del sustrato que hay ahí, para que empiece a formar raíces como tal. ¿Sí? Bien. Ya esa sería como la última parte. Estos son ejemplos de cómo germina a partir de tubérculos. Estos son los rizomas, estos son lo que veíamos con la fresa, ¿cierto? Y es básicamente lo mismo. Listo. Entonces, el ejercicio de esta clase, o el ejercicio para esta clase, básicamente consiste en que ustedes van a tomar una parte de un angiosperma, van a tomar una flor y la van a descomponer y la van a poner sobre un papel, sobre cartón, o si quieren sobre el cuaderno no se va a dañar, no se va a podrir, no va a oler feo, sencillamente el contenido de la planta se va a deshidratar, pero más o menos la idea es que puedan mostrar. Yo tengo aquí, ahorita con el otro curso yo ya dañé una flor, pero entonces, bueno, básicamente esto era una flor de una astromelia, no voy a dañar otra. Entonces, por ejemplo, yo tengo acá que es el filamento del estambre, y que al final es esta, no sé si se logre ver, es la antera. En su interior tiene los granos de polen. Si yo la rompo en la mitad, yo voy a poder sacar los granitos de polen que tiene en su interior. Tengan cuidado cuando vayan a tomar la flor, para que no dañen tantas flores. Tomen desde una parte verde de la flor, un poquito abajo, asegurándose de que cuando quiten la flor, también la flor contenga la parte reproductiva femenina, que es la que está aquí, o la que debe estar ahí, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, esta que es una astromelia, no sé si se alcance a ver, esto más clarito es el hueco o la parte que contenía a los óvulos, ¿cierto? Entonces yo lo que hice fue abrirla de arriba hacia abajo con cuidado, para no dañar ese contenido interno. Y no sé si de pronto ustedes lo puedan ver, con un lápiz uno puede ir sacando. Mira, acá hay más. Se me quedaron estos óvulos de aquí. No sé si lo alcanzan a ver en la punta de la uña, o mejor con el lápiz. Profe, ¿cómo ha sido? ¿Tenemos que despedazar la flor? Dime. Entendí. ¿O tenemos que sacar cada parte de la flor? Sí, la idea es que ustedes tengan en la base, no sé si quieran pegarlo en el cuaderno, no tengo problema con eso y no se les va a dañar.
se los aseguro. Uno puede deshidratar una planta dentro de un libro y no pasa nada. La idea es que la tarea, ustedes van a tomarle una foto a su cuaderno o a la base donde lo van a pegar, a una flor con todas sus partes y me van a indicar el gineceo, el androceo, el estambre, el estigma, el ovario, los óvulos. ¿Listo? Entonces, lo único que les digo es tengan cuidado cuando saquen la flor para que no dañen tantas flores haciendo el ejercicio. ¿Listo? Eso por un lado. Y, por ejemplo, también, mira, por ejemplo, acá en esta base también me quedó más ovarios. Entonces van sacando este que sería un pétalo y todo este que está aquí abajo, que viene siendo el conducto donde está el ovario completo. Entonces le pueden tomar una foto. Ahora tengan cuidado con esas imágenes que ustedes están enviando porque hay algunas que se ven borrosas. ¿Listo? Y en los estambres, por ejemplo, en este caso el estigma no está, pero se depende de la flor. Entonces, por ejemplo, hay flores que tienen las dos estructuras reproductivas. Tiene el estambre y tiene el estigma, el estambre con la antera y el estigma en la misma flor. Hay otras que no. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan presente. O a veces también se les daña. En este caso no sé qué pasó, tal vez se le cayó, pero no lo tenía. ¿Listo? Entonces, ese es el ejercicio de la clase. Muy sencillo y muy fácil de hacer. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Profe, y si digamos le falta alguna parte a la flor. Pues la única Ujú. parte que le podría faltar es el estigma. ¿Listo? Ah, bueno. Entonces, no hay inconveniente con eso. Sencillamente guíense por este que tenemos acá, que es el de la exposición. Este de acá. ¿Listo? Entonces, si ustedes van a poner acá el androceo entonces es el conjunto de estambres, la antera, el filamento, la teca y los granos de polen. El gineceo, que ya es el pistilo como tal, el estilo como tal, el estigma, los ovarios, los óvulos. ¿Listo? Profe, ¿cómo hacemos para sacar los óvulos de la flor? Solamente Sí. tienes que abrirlo, eso sale solito. Si no tienen bisturí, no intenten con el cuchillo porque el cuchillo es muy, muy vasto, es muy, muy rústico para hacerlo y van a dañar la flor. Y profe, ¿estos también los ponemos en el cuaderno o solamente mandamos la foto? Sí, por eso les digo, lo pueden pegar en el cuaderno porque no se los va a dañar, no va a tener ningún problema. Entonces, sencillamente ustedes tienen su flor así, hagan de cuenta que esto está completo y empiezan a hacer un corte de arriba hacia abajo. ¿Listo? Para no dañarla. Y con algo puntiagudo empiezan a mirarle si tiene, dónde tiene los ovarios. ¿Listo? ¿Dónde en la parte del ovario, perdón, tiene los óvulos? Por ejemplo, van mirando y van sacando de a uno. ¿Listo? Traten de no dañar tantas flores. Mira, esta tiene más. Entonces, por favor, chicos. El ejercicio es sencillito, la idea es solamente identificarlos, reconocerlos, asociarlos, ya los habíamos visto. Entonces, al menos como para que tengamos presente eso en estas especies. ¿Listo? Yo voy a tomar acá un listado de las personas que están en la clase y yo creo que ya con eso terminamos hoy, ¿cierto? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Dile que están viendo mami. ¿Eso cuándo Ok. te lo Dame mandamos? todas las pantallas. Ay, gracias. Otra cosa, se me olvidó comentarles ¿Todo eso? la idea es no dejar tanto tiempo porque pues ustedes están dejando atrasar por cosas y están enviando los ejercicios muy tarde. Listo, yo había optado por dejar mucho tiempo, yo estaba dejando tiempos más o menos de pronto de 6 días o de 8 días y es mucho tiempo. ¿Listo? Entonces,
pues yo creo que va a tocar dejarles menos tiempo y ya al otro curso les dije que a las 8 por tarde, entonces para ustedes es igual. Entonces por tarde hoy a las 8 suben el ejercicio hecho. ¿Listo? Es muy fácil de hacer. Entonces ahora mismo les subo a la plataforma la presentación para que la tengan. Pero yo no sé de dónde voy a sacar una flor. Yo también. Sí, profe, o sea, la gente que no tiene eso y no puede salir, ¿qué hace? Ok. No tienen un ¿Quién jardincito. no tiene Yo flores? vivo en apartamento. Pues, o sea, sí tengo plantas, pero no flores. O sea, Sí, claro, entiendo más o menos de cuáles son. Pues va a estar grave porque pues esa era la idea de hoy. Hagamos una cosa. Si ven que realmente no la pueden conseguir, y ya por condiciones de la cuarentena, ya vi que son más o menos 4 personas las que no pueden conseguir flores. Entonces a 4 personas les voy a aceptar que tengan un esquema de la flor como tal. ¿Listo? ¿Cómo así un esquema? o sea, dibujar como O sea, el dibujo. el... Ok. ¿Listo? Otra cosa, para, para los que me están pidiendo la nota de la definitiva, no las tengo acá porque lo que nosotros hacemos es subir a la plataforma y encasillar en cada una de las partes la nota que tenemos. En nuestro caso, la nota procedimental va en una casilla específica, la actitudinal en otra y la bimestral y la parcial en otra. ¿Listo? Entonces, pues ahí el sistema es el que se encarga de sacarles la nota a ustedes, pero pues las otras notas ustedes ya más o menos las conocen, entonces pues Profe, fue bien, pero a unos mejor que a otros, dime. es que, o sea, yo tengo plantas, pero en sí no son flores, sino son como sábila o cosas así. Sí, O sí, o sí, no tienen flor. no Por hay ¿Qué le eso, pides a tus haces el vecinos? dibujo un antejardíncito por ahí, un vecino que podemos asaltar. o lo robas, ¿sabes? Yo tengo como 90 flores en mi casa. Yo no, literal no nos Yo gusta menos. tener flores porque las Mándamela por matamos. Servientrega, por favor. Es que literal, si yo tengo una flor la ahogo, no sé. Hagamos lo que les dije, chicos. Intentemos conseguirla y si vemos que realmente nos es imposible, pues hagamos el esquema, pero pues sí quería que hicieran el ejercicio porque pues haciendo las cosas, rompiendo la flor es como uno aprende a conocerla. ¿Sí? Entonces, pues lo que les digo, si ven que realmente no importa si es una flor pequeñita o si es una flor enorme, pues traten de no dañar una heliconia ni una cosa tan drásticamente enorme como eso, pero sí una florecita, una astromelia, una rosita, una gladiolo, un lirio, no sé, lo que ustedes tengan a la mano. Lina, me mandas una maceta por serviente. Por favor. Les voy a mandar una flor a todos. Qué hermoso. Lina. Lo que dije, entonces para los que no tienen flores, pues el esquema. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Alguna duda sobre el tema? Era bastante sencillo. Para la próxima clase les voy a dejar un documento que tiene que ver con la reproducción en el ser humano para que lo vayan leyendo, ¿listo? Que ese es un poquito, tal vez mucho más complejo. Y ya luego sí empezamos como tal con genética. ¿Listo? Profe, ¿y cuándo tenemos para enviarte esto? Hasta las 8. ¿Hoy? Mm, ok. Aquí me dicen que pueden comprar unas flores mañana. Entonces hagamos una cosa, les extiendo el plazo hasta mañana, pero pues los que tienen la flor ahí, pues háganlo de una vez. ¿Listo? Bien marcadito el trabajo, en lo posible. Profe, eso te lo enviamos por la plataforma, ¿cierto? Sí, yo les pongo ahorita el enlace para que lo puedan subir. ¿Listo? Chicos, por favor, y recomendación, antes de que se me vayan,
En lo posible traten de activar sus cámaras. No se hagan llamar la atención porque todo esto es evidencia para el colegio y a ustedes los van a empezar a llamar. ¿Listo? Entonces, se los digo así como soltándoles la cuestión, pero pues es para todas las clases. Oigan, ¿qué está sonando? ¿Será Juliana qué está haciendo? Sí. Bueno, chicos,